Listo, iniciamos la transmisión también. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas a todas y todos a esta conferencia de prensa de México Unido contra la Delincuencia. Mi nombre es Tania Ramírez y dirijo el área de incidencia en esta organización. Ayer México Unido contra la Delincuencia dio a conocer que se ganó el primer amparo contra el acuerdo militarista, el acuerdo presidencial que fue emitido el 11 de mayo de 2020, porque pues no se considera que regule adecuadamente el uso de militares en tareas policiales. Este caso busca lograr que las Fuerzas Armadas, el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública cumpla con los estándares y que sea extraordinario, subordinado, regulado y fiscalizado para evitar abusos y violaciones a los derechos humanos. México Unido es una organización que se enfoca principalmente en mejorar las condiciones de seguridad, paz y justicia en el país. Para contarnos más detalles acerca de qué es este amparo, cuáles son los efectos y cuáles son las razones por las que México Unido promueve este tipo de acciones. Están con nosotros el día de hoy Armando Santa Cruz, presidente del Consejo de México Unido contra la Delincuencia. Está también Lisa Sánchez, directora de la organización, y Cristina Reyes, abogada también de la organización. Cedo entonces la palabra a nuestro presidente Armando Santa Cruz, quien nos va a contar acerca de cuál es la postura de México Unido ante la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país. Armando, adelante. Buenos días. Muchas gracias, Tania. Bienvenidos a todos. México Unido contra la Delincuencia es una organización que desde su creación ha luchado por mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país. Durante más de 20 años, nuestro trabajo ha orientado a la generación de mejores leyes y políticas públicas, de la formación de ciudadanos responsables y respetuosos de la ley, y la prevención del delito a través del empoderamiento comunitario, la atención a víctimas y la profesionalización de las autoridades en materia de justicia. A pesar de los esfuerzos antes mencionados, nuestro país se encuentra enfrentando una de las peores crisis de violencia en su historia. De acuerdo con las cifras oficiales, se proyecta que cerraremos este año con 40.863 asesinatos, a pesar del confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID. Por años, la respuesta de los gobiernos para enfrentar este fenómeno ha sido militarizar la seguridad pública. Estas decisiones han tenido importantes consecuencias en la violencia y la debilidad de las instituciones civiles. En respuesta a estas acciones, México Unido contra la Delincuencia ha propuesto otras vías. Abrimos un programa de política de drogas dedicado a abogar por el fin de la guerra contra las drogas y participamos en los debates sobre seguridad interior y Guardia Nacional. Con la creación de este cuerpo militar se autorizó de facto la entrada de las Fuerzas Armadas a realizar labores de seguridad pública, por lo que la necesidad de establecer reglas, límites claros y mecanismos de fiscalización externa para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo sus tareas en estricto apego a las leyes. Además, es importante señalar que la participación del Ejército será temporal. Por lo tanto, creemos que existe una responsabilidad por parte del gobierno de apostar por las policías como el modelo necesario para combatir la inseguridad en nuestro país. Las policías han estado en el abandono desde hace sexenios. Como hemos señalado desde hace más de 2 décadas, en México Unido contra la Delincuencia reiteramos nuestro compromiso por impulsar una política de seguridad pública pensada en las y los mexicanos. Por ello, buscamos que se respete la Constitución, los tratados internacionales y se cumplan los requisitos mínimos que aseguren una correcta fiscalización de las Fuerzas Armadas, así como el pleno respeto de los derechos humanos. Solo así podremos lograr un México más seguro, más justo y en paz. Muchas gracias. Gracias, Armando. Ahora daría la palabra a Lisa Sánchez, directora de la organización, para que nos cuente, en medio de este contexto que nos planteó Armando, por qué México Unido decidió en lo particular impugnar el acuerdo militarista. Adelante, Lisa. Muchísimas gracias, Tania. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, como ya dijo Armando, nuestro presidente del Consejo México Unido contra la Delincuencia es una organización que lleva casi 24 años de existencia y en esos 24 años de existencia siempre ha defendido de manera permanente y de manera además muy vocal
que México adopte un enfoque de seguridad ciudadana, un enfoque que ponga a los ciudadanos al centro de todos los esfuerzos de seguridad y que sea además pues muy categórico en el fortalecimiento de sus instituciones, tanto a nivel de las policías como de las fiscalías. Hemos tenido muchísimas acciones que nos han permitido ir orientando la política hacia allá, pero básicamente, pues como dijo Armando, en los últimos sexenios lo que hemos visto es una respuesta por parte de todos nuestros gobiernos que en lugar de fortalecer la seguridad ciudadana y las instituciones civiles de seguridad, ha apostado por desplazarlas y sustituirlas con cada vez más acciones militares. La transferencia de facultades del poder civil, del gobierno civil a los militares ha sido sostenida, ha sido ampliada y desafortunadamente pues en tiempos recientes la hemos visto elevarse también a rango constitucional, descuidando todos estos elementos que motivaron la presentación de este amparo. No se está planteando una estrategia de seguridad en donde los militares participen de manera restringida, temporal, tengan objetivos concretos, controles terciarizados que nos permitan determinar su responsabilidad cuando abusan de su autoridad o cometen violaciones a los derechos humanos, y tampoco necesariamente estamos teniendo una política de seguridad que aborde el elefante en la sala, que es precisamente la prohibición de las drogas y la militarización de su combate. Entonces, nosotros desde México Unido contra la Delincuencia llevamos años diciendo no a la militarización de la seguridad pública porque tiene importantísimas consecuencias, no solo en la violencia y en la victimización de la ciudadanía, de las comunidades, sino también en la debilidad institucional que estamos perpetuando y que estamos apostando nuestro futuro a tener pues malas corporaciones policiales, ministerios públicos que no saben investigar bien, fiscalías que no judicializan bien los casos, y eso genera al final del día pues más victimización, más violencia y sobre todo más impunidad. Y desde México Unido contra la Delincuencia hemos dicho también, muy pegado con este tema de no a la militarización de la seguridad pública, que urge cambiar el paradigma de lucha contra las drogas, y hemos propuesto políticas alternativas que apuestan por la regulación de estos mercados, precisamente porque estos mercados en la ilegalidad generan violencia y tienen un efecto corruptor de las autoridades a todos los niveles y de todos los sectores, que es imposible sostener en el tiempo si lo que nosotros queremos es justo aspirar a un México más seguro, más justo y en paz. Llevamos más de 3 sexenios en esto, para ser precisos, llevamos 4 sexenios en esta línea, teniendo un trabajo permanente sobre estas dos líneas de trabajo. Ha sido nuestra lucha de verdad de todos los días, y en distintos momentos y con distintas acciones hemos intentado avanzar esta agenda. Hemos criticado desde siempre la estrategia militarizada de combate al narcotráfico, hemos presentado evidencias sobre sus impactos negativos, sobre la violencia, sobre el mercado criminal de las drogas, la criminalización de las personas usuarias, de los cultivadores, la modificación del ecosistema criminal en México y los riesgos que eso representa para nuestra seguridad. Hemos también interpuesto muchísimas acciones legales de 2011, 2012 a la fecha. Llevamos más de 80 amparos interpuestos contra la guerra contra las drogas, y logramos, por ejemplo, que en 2015 se declarara inconstitucional la prohibición de la marihuana y pudimos abrir un camino diferente por la regulación de estos mercados. Y en temas de militarización, bueno, hemos criticado desde la creación de la gendarmería, la política militarizada de los gobiernos anteriores, hasta la ley de seguridad interior, por ejemplo, la militarización de la Guardia Nacional, hasta llegar precisamente al caso que nos atañe hoy, que es el caso del acuerdo militarista. Algunas razones por las cuales nosotros decidimos impugnar el acuerdo militarista, pues precisamente porque se suponía, y no se supone, México cuando creó la Guardia Nacional, cuando se pasó esa reforma de Guardia Nacional por la que el presidente, digamos, pudo crear una nueva corporación que en la Constitución quedó como carácter civil, hubo un artículo transitorio que le permitió al presidente poder usar a la Fuerza Armada Permanente como policías de aquí al 27 de marzo de 2024. Sin embargo, esa reforma constitucional exigió que toda intervención militar fuera extraordinaria, que toda intervención militar fuera fiscalizada, que estuviera correctamente regulada y que además de todo fuera subordinada al poder civil.
El acuerdo militarista con el que el presidente pretendió reglamentar este artículo transitorio en la reforma constitucional de Guardia Nacional solo los enuncia en su título sin desarrollarlos, poniendo en riesgo precisamente a la ciudadanía de que no exista ningún límite, ningún control y ninguna guía de acción para las Fuerzas Armadas cuando participan en operativos policiales. Recordemos que además de ser una obligación marcada por la propia Constitución, es una obligación que tiene el Estado mexicano a partir de por lo menos 5 sentencias repetidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se ha demostrado la participación de las Fuerzas Armadas en casos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y que por lo tanto son sentencias que México tiene que observar al momento de usar extraordinariamente a estos militares. Entonces, porque no cumple con estos requisitos y porque lo que estamos pidiendo es una mejor regulación que nos devuelva la paz, que nos devuelva la seguridad y que nos dé justicia a todas y todas como ciudadanos, es que impugnamos este acuerdo y lo más importante es que el juez nos dio la razón y lo acaba de declarar inconstitucional. ¿Qué queremos con este caso? ¿Hacia dónde vamos? Pues precisamente hacia la exigencia de una mejor regulación y para que, por ejemplo, el Congreso de la Unión pueda emitir una legislación integral que sí nos dé esa certeza que no nos da el acuerdo militarista. Gracias, Lisa. Pasaría entonces con Cristina Reyes para que pueda ahondar un poco en lo que ya nos mencionó Lisa, por qué el acuerdo militarista no cumple con las características necesarias que ya mencionó Lisa, que no solamente son constitucionales, sino también convencionales. Adelante, Cris. Muchas gracias, Tania. Buenos días a todas y todos. Bueno, ¿por qué el acuerdo militarista no cumple con las características necesarias? Primero, pues nuevamente recordar que tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana como la Constitución mexicana establece que se tiene que limitar la participación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y que excepcionalmente cuando se utilicen para tareas de seguridad pública se debe de regir por ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que su participación debe ser de carácter extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la participación extraordinaria debe ser claramente no ordinaria. Como bien lo dice el juez de distrito en la sentencia, deben estar justificadas las razones por las cuales la participación de las Fuerzas Armadas es necesaria, porque las fuerzas civiles no pueden o correrían un gran riesgo al llevarlas a cabo. Son situaciones extraordinarias y por lo tanto no pueden ser una situación generalizada. En este sentido, también tienen que estar limitadas en una temporalidad razonable y claramente 4 años no es una temporalidad que se pueda describir como extraordinaria. Eso pues ya entra dentro de la cotidianidad. Lo segundo es que la participación fiscalizada quiere decir que es necesario que exista un órgano externo civil que vigile y fiscalice el actuar de las Fuerzas Armadas. Y esto viene muy de la mano con la participación subordinada, que quiere decir que las Fuerzas Armadas deben actuar por orden y conducción de las fuerzas civiles de seguridad pública. Se tienen que establecer cadenas de mando en las que se vea claramente que quien está a cargo es la autoridad civil. Además, la participación debe ser complementaria, que quiere decir que las Fuerzas Armadas no pueden actuar supletoriamente o en lugar de las fuerzas civiles de seguridad. Debe ser una participación de apoyo y no de titularidad. Finalmente, la participación debe ser regulada, que quiere decir que estas disposiciones que ya expliqué deben estar establecidas en la ley de manera clara y delimitada. Nosotros decimos que el acuerdo militarista no cumple con estas características porque en primer lugar establece una temporalidad de mayo de 2020 a marzo de 2024 y no se definen cuáles serían esas situaciones extraordinarias en las que se puede hacer uso de las Fuerzas Armadas. Al contrario, establece una generalidad y autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar de manera ordinaria. Segundo, porque no establece un órgano externo civil que fiscalice el actuar de las Fuerzas Armadas, sino que establece que su actuar se vigilará por el órgano interno de control de Sedena y de Semar, lo cual claramente no es adecuado porque, para empezar, el órgano interno de control no tiene las capacidades de vigilar que se respeten derechos humanos. Es un órgano administrativo de administración de recursos.
Y segundo, porque no es un órgano externo civil adecuado para esta tarea. En tercer lugar, el acuerdo no establece una cadena de mando civil y al contrario establece una relación de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina. Y es decir, establece una relación horizontal que prácticamente las Fuerzas Armadas estarían supliendo el trabajo de las fuerzas civiles. Finalmente, decimos que la participación no está debidamente regulada porque se trata de un acuerdo de 5 artículos bastante amplios en los que en realidad no se establece ningún control y mucho menos se cumple con los requisitos que ordena la Constitución. Y es por eso también que el juez de distrito nos da la razón y además añade que al no cumplir con estos requisitos se está transgrediendo con el artículo 129 de la Constitución, que establece la prohibición de hacer uso de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Gracias, Cris. Muy claro. Pasemos ahora a, abramos el micrófono a preguntas. Empezaría con Iris Velázquez de Reforma. Adelante, Iris. Hola, ¿me escuchan? Ok, Sí. bueno, pues preguntarles qué señal da para ustedes la detención del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, mismo que, bueno, desde agosto del 2019 se acusa de diversos cargos en Estados Unidos. Y dos, con este amparo, ¿cuáles son las acciones que tendría que tomar la autoridad, en cuánto tiempo? Y también preguntarles si hay voluntad, si ustedes ven voluntad del gobierno para ello. Gracias. Gracias, Iris. Contestamos esta pregunta y después tengo a René Cruz de MBS. Muchísimas gracias, Iris. En realidad, la parte procesal de qué podemos esperar y cuáles son los tiempos de este amparo se lo voy a dejar a mi colega Cristina Reyes. Pero bueno, simple y sencillamente decir que el contexto en el que estamos viviendo parecería precisamente darnos la razón de que la estrategia de militarización de la seguridad pública no solo es riesgosa por todo lo que mencionamos anteriormente, su responsabilidad en el incremento de la violencia, en el debilitamiento de las instituciones, sino porque también pues pone en riesgo a todas las autoridades al efecto corruptor que tiene el narcotráfico y este grandísimo mercado negro de las drogas que tanto dinero y distorsiones económicas genera. Nosotros seguimos a la espera, digamos, de más información sobre el caso en particular, pero creemos que precisamente situaciones como estas ponen al descubierto el hecho de que no podemos prescindir de autoridades civiles fuertes, suficientes, eficaces y simple y sencillamente seguir desplazando todas las áreas de gobierno hacia un mando militar, porque ni los militares están exentos del riesgo de la corrupción, ni los civiles pueden ser desplazados por la sola sospecha o criminalización o señalamiento de corrupción. El resultado de que nosotros sigamos una política de militarización y guerra contra las drogas, como hemos visto hasta el momento, pues es precisamente que se aumenta el riesgo de la ciudadanía a ser victimizado, a no contar con una protección efectiva de su derecho a la seguridad. Entonces, vamos a darle seguimiento de cerca al caso, sin duda alguna, pero bueno, creo que refrendamos justamente la necesidad de tener una agenda de seguridad ciudadana seria, que no descanse, simple y sencillamente, pues en la transferencia de facultades y responsabilidades a corporaciones militares que de nuevo pues tampoco están exentas del poder corruptor de estos mercados ilícitos, como podemos ver pues con los sucesos de las últimas horas. No sé si mi colega Cris te quiera contar un poquito más sobre la parte procesal del amparo. Sí, claro. Bueno, esta sentencia se emitió el 9 de octubre y a partir de esta fecha que también les notifiquen a la autoridad responsable, que es la Presidencia de la República, ellos tienen un plazo de 10 días para poder interponer un recurso de revisión si es que no están de acuerdo con esta sentencia, lo cual pues nosotros seguimos en espera de que transcurra este plazo, pero sin embargo nosotros sí hacemos un llamado a la autoridad para que más bien acaten esta sentencia, abroguen este acuerdo militarizado y realmente se emita una regulación
adecuada, que cumpla con lo que ordena la Constitución y que la participación de las Fuerzas Armadas realmente pueda tener controles y la ciudadanía pueda tener la seguridad de que va a tener una participación adecuada. Gracias, Cris, gracias, Lisa. René Cruz de MBS, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un par de preguntas, ya sea para Lisa o para Armando. El día de hoy, precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a este amparo. Dice que no van a incumplir con ningún mandato judicial. Sin embargo, señala que pues, esto da muestra de que son obstáculos los que está enfrentando su transformación, precisamente. ¿Qué decir a estos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y también si uno de los objetivos de haber obtenido este amparo, o ustedes están buscando precisamente llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal colegiado, en dado caso de que el gobierno impugne, el tribunal colegiado pues solicita a la Corte ejercer su facultad de atracción para que se pudiera analizar este amparo a la par de las acciones de inconstitucionalidad que ya se interpusieron en la Corte. Y también si hay confianza, Elisa comenta de que pues uno de los objetivos es precisamente obtener una mejor regulación. ¿Hay confianza en que en el Congreso de la Unión, teniendo en cuenta que pues Morena tiene mayoría, hay confianza de que se pudiera llevar a cabo esto? Sobre todo tomando en cuenta que pues los legisladores pues son muy afines a López Obrador, y si el presidente dice no va, pues simple y sencillamente no va. Por favor. A ver, si quieres yo contesto la primera parte y le paso luego la palabra a Lisa. Mira, en cuanto a que estemos poniendo obstáculos a la transformación, nosotros hemos estado peleando estos temas desde hace más de 15 años. Nosotros nos opusimos a la creación de la gendarmería por carecer de sustento legal en el 2013. Nosotros nos opusimos a la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Nosotros metimos cuestionamientos desde aquella época, empezamos a promover nuestra estrategia de cambio de paradigma en la política de drogas desde tiempos del presidente Calderón. Entonces, nuestro amparo no tiene dedicatoria a ningún gobierno. Nuestro amparo es una lucha que tiene 20 años para tratar de que la seguridad se ataque de la forma que se debe de atacar, con respeto a los derechos humanos, con instituciones civiles profesionales que se puedan dedicar a estas labores sin incurrir en las, digamos, problemas en que se suele caer cuando se opta por una estrategia como esta de absoluta militarización de la lucha contra la delincuencia. Habiendo dicho eso, Lisa, te paso la palabra. Gracias, Armando. En el mismo tenor, creo que las movilizaciones de las que nosotros hemos participado en sexenios anteriores dan cuenta que en realidad nuestra causa es la seguridad ciudadana, como yo decía al principio, en donde podamos tener fiscalías, podemos tener policías suficientemente fuertes, una ciudadanía participativa, consciente de sus derechos, respetuosa también del Estado de Derecho. En ese sentido, las acciones de México Unido contra la delincuencia hablan por sí solas, ¿no? Hemos formado más de 3 millones de personas en cultura de la legalidad, hemos hecho decenas de proyectos comunitarios de empoderamiento directamente con la gente, hemos trabajado pues muchísimo también en la observación de las fiscalías y los ministerios públicos, y hemos hecho pues muchísimas acciones en contra de la militarización de la seguridad pública, que no es una lucha de ahorita, es una lucha en la que llevamos pues ya varios años. Armando hablaba del ejemplo de la gendarmería, pero también estuvimos muy activos en la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que al final del día la Corte terminó abrogando en su totalidad. Trabajamos muy de cerca con el Congreso de la Unión para lograr una Guardia Nacional Civil, que hoy en día, pues desafortunadamente vemos que está en términos operativos, en términos de adscripción y de mando, siendo cooptada por este proceso mismo de militarización. Sobre si hay posibilidad de que esto realmente derive en una regulación,
pues yo diría que precisamente si hay voluntad transformativa, si hay voluntad de poder evitar las violaciones a los derechos humanos, de acabar con los episodios de matanzas y abusos, el Congreso de la Unión podría perfectamente hacerlo, el propio Ejecutivo Federal podría perfectamente hacerlo, porque lo que estamos pidiendo es que se definan los criterios que se incluyeron en un título sin poder, como ya decía Cristina, sin realmente entrar al fondo de ellos y establecernos en una regulación. Recordemos además que si bien nuestro amparo es el primer amparo, el acuerdo militarista fue impugnado también por gobiernos estatales y municipales, así como por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y es muy probable que todos estos casos terminen justamente en la Suprema Corte de Justicia, porque el Ejecutivo Federal tendrá el derecho de presentar sus contraargumentos, intentar llevar este caso a un tribunal colegiado y eventualmente a la Corte. Sin embargo, lo importante en este momento es que estamos viendo que hay jueces federales que sí están haciendo su labor de contrapeso, que sí están haciendo su labor de legalidad, y hacia allá habrá que empujar estos argumentos que estos jueces están dando en estricto apego a lo que ya mencionaba Cristina, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Constitución, como mandató la reforma constitucional de Guardia Nacional. Bien, pasamos con Verónica Díaz de Milenio. Adelante. Gracias, muy buenos días. Pues un poco en el mismo sentido de mis colegas, ¿qué tanto pueden confiar Verónica, ya no te escuchamos. Si nos ayuda a repetir. por ejemplo, en la Suprema Corte, todo este... Hola. Sí, te cortaste. Si nos Hola, puedes ¿me escuchan? repetir la pregunta desde el inicio, está perfecto. Sí, gracias. Pues nuevamente, en el mismo tenor, ¿qué tanto pueden ustedes confiar en la Suprema Corte de Justicia en particular, dado el contexto, dado lo que hemos estado viviendo en los últimos días, y de qué otros instrumentos y mecanismos van a echar ustedes mano para poder llegar a que esto se vuelva en una regulación? ¿A dónde están ustedes dispuestos a llegar? Muchísimas gracias por tu pregunta, Verónica. Sí, discúlpame, tenía yo mi propio micrófono cancelado. Creo que a nosotros lo que nos corresponde precisamente es poder emprender todas las acciones a las que la ciudadanía pues tiene acceso, ¿no? La vía jurisdiccional es una de ellas, pero no solo. Hemos estado también siguiendo la discusión legislativa muy de cerca, hemos estado participando en acciones también pues de sensibilización de la opinión pública para que seamos cada vez más las personas que demandemos que simple y sencillamente las cosas se hagan de manera legal con respecto al marco constitucional y en respeto también pues a los derechos humanos de todas y de todos. El amparo evidentemente es una vía. Nosotros, como ya mencionamos, tenemos distintas vías de movilización y de acción. Creo que vamos a seguir utilizándolas todas conforme veamos que estas se van requiriendo, y si podemos tener confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o no. Creo que efectivamente pues son tiempos turbulentos para el Poder Judicial, pero soluciones o fallos como este del juez octavo de distrito en materia administrativa nos demuestran que es posible hacer juicios de legalidad y de derecho, ¿no? Que se abstraigan de la dinámica política y que puedan velar precisamente por el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, como lo hemos hecho en muchos otros momentos del pasado, acercando amigos curiae o documentos de amigos de la Corte con toda la evidencia que podamos tener nosotros para impulsar estos casos. Recordando también que, bueno, el tema de la militarización de la seguridad va a ser importantísimo para la Corte en los meses por venir, no solo por las acciones que ya habíamos mencionado en contra de este acuerdo en particular, sino porque tanto las leyes secundarias de Guardia Nacional como la misma reforma constitucional de Guardia Nacional fueron en su momento impugnados por organismos como la CNDH o gobiernos también
de otros estados. Nosotros no tenemos más que la posibilidad de confiar en que nuestro Tribunal Supremo se comportará como un tribunal constitucional, que fallará con respeto a derecho y al marco constitucional, porque lo ha hecho en el pasado cuando, por ejemplo, abrogó la Ley de Seguridad Interior, no solo notando los riesgos de la militarización de la seguridad pública, sino notando también los riesgos de procesos legislativos viciados en donde no se había podido tomar en cuenta ni toda la evidencia, ni se había podido realmente hacer un análisis detallado de las implicaciones de las leyes que se habían pasado. Entonces, vamos a seguir trabajando ahí. Insistimos, no es una causa actual ni de ahorita ni de ayer, y es una línea de trabajo en la que seguiremos pues dando lo mejor de nosotros en los meses y años por venir. Gracias, Lisa. Agradecer a todos los medios que nos acompañaron. Si alguien tiene más preguntas, los invitamos a que nos las hagan llegar a el correo comunicación@mucd.org.mx y ahí se les estarán respondiendo de manera puntual. Si ya no hay nada más que agregar, agradecería a Armando, a Cristina, a Lisa por estar aquí, a los medios que nos acompañaron y decirles que México Unido contra la Delincuencia va a seguir informando acerca de estas acciones y que pueden dar seguimiento a lo que ocurra con este amparo en los canales de comunicación oficiales de la organización, las redes sociales, Twitter y Facebook. Gracias por habernos acompañado. Con esto cerramos y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.